Estamos en teoría económica. Vamos a pasar al calendario, en donde tenemos a la unidad 4 que empieza el 28 de noviembre y termina el 11 de diciembre. De igual manera, aquí se adjuntan las reuniones que tendremos que por cada unidad. Hoy, miércoles 30 de noviembre, de 6 a 7 de la noche. De igual manera, están las que se llevarán a cabo próximamente, como la actividad integradora el miércoles 7 de diciembre y el examen final con el miércoles 14 de diciembre. Como todos saben, tenemos dos actividades en cada una de las unidades, normalmente el foro de reforzamiento y la experiencia de aprendizaje. Es importante diferenciar estas dos actividades porque muchos se me han confundido. Entonces, vamos a hablar primero del foro de reforzamiento. El foro de reforzamiento, ustedes entran a plataforma, ahorita les voy a mostrar cómo se hace ya en plataforma. Entonces, otra vez, empezamos con lo del foro de reforzamiento, ¿no? La primera actividad es el foro de reforzamiento. ¿Cuál es el tema, no? Entonces dice, los cambios ocurridos en el sector farmacéutico durante el actual gobierno, y hace dos preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las principales características de la política de gobierno en salud pública? Es decir, aquí nos pregunta cuál es la política de salud pública en el gobierno de la Ciudad de México en específico, ¿no? Si esta política de salud pública ha funcionado o no, ¿no? Y ha funcionado o no en el contexto en específico de la pandemia por COVID-19. ¿Por qué? ¿Cómo sé esto? ¿En qué contexto? Recuerden que ustedes tienen un problema prototípico y un incidente crítico. Entonces, el problema prototípico y el incidente crítico señala que ustedes tienen que reflexionar o dar solución a un problema cercano. En este caso, el problema más cercano que ustedes tienen y seguimos teniendo es la pandemia por COVID-19. Entonces, todo el curso reflexiona sobre esta situación, pero no lo hace desde cualquier perspectiva, sino lo hace de la perspectiva económica. Entonces, la pregunta básicamente es que ustedes analicen cuáles son, digamos, las acciones en materia de salud pública que realiza el gobierno de la Ciudad de México para dar solución o atención a la pandemia por COVID-19 y que reflexionen si esta política en materia de salud pública funciona o no, pero funciona o no en términos económicos. ¿Y qué significa que funciona o no en términos económicos? Es decir, ustedes ya hasta este momento ya conocen términos como la escasez, qué es economía, cuáles son los sectores de actividad económica, han investigado sobre el papel que tienen las empresas, en específico las empresas farmacéuticas, eh, cómo es que, digamos, estas se pueden beneficiar o no a partir de la ley de oferta y demanda. ¿Qué quiere decir la ley de oferta y demanda? Es decir, si un precio sube, pues yo disminuyo mi cantidad de bienes y servicios consumidos, ¿no? Si un precio baja, pues digamos, lo más probable es que aumente la demanda de ese producto, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque eh, el, la demanda y oferta del bien o servicio dependen de la cantidad y del precio que ponen las empresas en el mercado, ¿no? Entonces, eh, esto es analizarlo desde la perspectiva económica. O sea, no le están diciendo, díganme si están de acuerdo en materia de salud pública desde la sociología, o díganme si están de acuerdo desde la geografía, o díganme si están de acuerdo o no. Como deben de responder es a partir de los conocimientos que en este momento ya han aprendido a lo largo del curso, pues evaluar si funciona o no funciona esa salud pública en términos de la escasez, en términos de la atención a la población, en términos del manejo, digamos, de las vacunas, del manejo de los insumos médicos, de la cuestión que ahorita estamos viviendo de la inflación y durante la pandemia, pues incrementó la inflación. ¿Por qué? Porque, digamos, al tener a la población confinada, pues disminuyó el consumo de algunos bienes y servicios y también, digamos, se incrementó
el consumo a partir de otros medios, ¿no? O sea, la explosión que tuvieron, por ejemplo, algunas, digamos, envíos de comida rápida, también de medicamentos, y algunas empresas, digamos, de venta por internet, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es lo que tienen que plasmar en ese foro de reforzamiento y les dice que antes de ingresar su réplica en el foro de reforzamiento, pues lo que tienen que hacer es leer este documento, ¿no? ¿Y cuál es el documento? Es el capítulo 4, que se titula Participación del Estado en la conformación de la industria farmacéutica en México, análisis de 1980 a 2019. Tienen que leer de la página 124 a 151 y la autora es Claudia Angélica Córdoba González, que es una tesis de doctoral de la Universidad de Zacatecas. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es leer este texto. Si ustedes dan clic no solamente en la presentación, sino en la réplica em, de, de la plataforma, ustedes van a poder ir y revisar este documento, ¿no? Entonces, nos vamos al capítulo 4, que es este, y a partir de la 124 hasta la 152, pues es lo que debemos de revisar antes de plasmar nuestra réplica, ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Y ahora, sobre qué preguntas tienen que versar o tienen que reflexionar en su réplica, ¿no? Son dos, básicamente. ¿Cuáles son las principales características y transformación de la política del gobierno en salud pública, en particular en la distribución de los medicamentos e insumos médicos? Ahí está implícita la pregunta del incidente crítico, ¿no? O sea, ¿qué pasa en términos de política de gobierno? Pero en cómo se distribuyen los medicamentos e insumos médicos. Recuerden que en el país tenemos una distribución controlada de medicamentos. Entonces, em, pues muchos de los medicamentos, em, digamos que se tomaron de los tratamientos para COVID-19, pues tienen uso restringido. Entonces, también eso, cuál es el papel del gobierno y cómo eso también, al aumentar la regulación, pues aumenta también en muchos casos el costo de estos insumos, ¿no? Em, y finalmente, la pregunta, ¿ha funcionado los cambios del gobierno actual? Recuerden que a partir de la pandemia, pues aumentó la regulación en el uso de antibióticos. También aumentó todo lo que hizo de las compras, o sea, centralizaron las compras de medicamentos a nivel federal. Entonces, eso que reflexionen si fue adecuado o no. Por ejemplo, otra cosa, esa centralización de los medicamentos, pues también a partir de que el gobierno argumentaba que había corrupción, pues implicó escasez en el abasto de medicamentos oncológicos, en específico para tratamientos de cáncer. Entonces, eso no solamente pasó en cáncer, sino también em, en el abastecimiento de otros medicamentos, tales también como lo que se hace para la provisión de medicamentos para el combate al VIH o enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esa centralización también afectó, digamos, a la distribución de los medicamentos directamente a estas personas que son apoyadas tanto con los tratamientos para cáncer como de enfermedades de transmisión sexual, debido a la centralización, que fue una política eh, que se dio en torno al COVID, ¿no? Entonces, bueno, que reflexionen sobre estas cosas. La idea es que justifiquen y argumenten sus respuestas. Entonces, em, y también es muy importante que realicen sus réplicas a sus compañeros. En las semanas anteriores les estuve mandando ejemplos de réplicas que hacen, digamos, compañeros como ustedes, y les decía que las réplicas deben tener un comentario que muestren que leyeron efectivamente a sus compañeros, una pregunta que les hagan para saber, oye, ¿qué opinas sobre esto? Porque yo opino tal vez distinto, concuerdo en esto, pero tal vez lo solucionaría de una manera diferente. O sea, una pregunta. em, y tal vez, si tienen tiempo, pues tal vez alguna recomendación de una fuente de información que ustedes les dijeran, mira, o sea, creo que lo que planteas se parece mucho a lo que ya planteó este otro autor. Eh, Podrías leer esta información adicional. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta?
Entonces, por lo que yo entiendo, en el foro se tiene que decir lo que nos parece, si nos pareció adecuado o no. Perdón, es que tengo problemas con mi audio. Ok, ok. En el foro de reforzamiento, primero se tiene que contestar la pregunta eje, ¿no? ¿Cuál es la pregunta eje? La que se plantea aquí. ¿Cuáles son las principales características de la política de gobierno en materia de salud pública y si esta política ha funcionado o no, ¿no? Antes de contestar esa pregunta, tengo que revisar el texto de Claudia Angélica, que es este, y ustedes tienen que reflexionar en digamos, en el foro. La pregunta aquí se las ponen de manera breve. Aquí yo intenté, digamos, explicárselas un poquito más largas, ¿no? ¿Cuáles son las principales características y transformaciones de la población, de la política de gobierno en salud pública, en particular en la distribución de medicamentos e insumos médicos? Aquí es la distribución de medicamentos e insumos médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es nuestro incidente crítico. ¿Se salió un momento la presentación? Entonces, pues es enfocarse en contestar estas dos preguntas, ¿no? La primera, ¿cuáles son las principales características y transformaciones de la política de gobierno en salud pública, en particular en la distribución de los medicamentos e insumos médicos? Y la segunda, si ha funcionado estos cambios del gobierno actual. Yo les puse un ejemplo. Algo que pasó en el contexto del COVID fue la centralización de la compra de medicamentos, de todos los medicamentos que oferta el sector público. Sector público, hablamos IMSS, ISSSTE, también todo lo que es como el ejército, ¿no? Y también salud pública. eh, en digamos, como los medicamentos más controlados se centralizaron, o sea, ya no podían cada institución contratar a una empresa particular porque se alegó que se tenían negocios, digamos, como particulares, ¿no? Y entonces, debido a esa centralización, pues trajo algunas complicaciones, como fue la afectación en los tratamientos oncológicos y también en los tratamientos de personas con VIH o, por ejemplo, alguna otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces, si bien eso permitió que se hiciera la compra de emergencia de todas las vacunas y la distribución, digamos, de emergencia, en una situación de emergencia por parte del ejército, también esa misma centralización pues afectó la distribución inmediata de estos medicamentos para la atención a poblaciones vulnerables. Ese es un ejemplo de cómo ustedes pueden analizar en específico el cambio de política de una política de compra centralizada y anteriormente se hacía descentralizada, ¿no? Entonces, y eso afectó la distribución de los medicamentos e insumos médicos. Pero antes de reflexionar esas dos preguntas, es muy importante que lean el capítulo 4 de la tesis de Claudia Angélica. Entonces, no sé si quedó un poquito más clara la respuesta. Creo que sí, profesora, muchas gracias. Ok. Entonces, si bueno, después de esto pasamos rápidamente a la explicación sobre la experiencia de aprendizaje, ¿les parece? Entonces vamos a... bueno, los criterios de evaluación ustedes ya saben que debe de ser la claridad, la argumentación, cuidar su redacción, su ortografía, que utilicen fuentes de información confiables. Por eso es que les preparé 3 videitos que voy a estar subiendo. El primero es de estructura de textos argumentativos para su ensayo, que es lo que vamos a ver a continuación. El otro es qué entendemos por fuentes confiables y el último es sobre APA. Entonces yo creo que se los estoy subiendo entre hoy y mañana esos videitos cortos de 15 minutos y pues yo esperaría que lo tuvieran así como los vieran en sus celulares o en sus dispositivos móviles para que este, pues esto ya quedara súper, súper claro, ¿vale? Entonces, ahora, sobre la experiencia de aprendizaje, ¿no? La experiencia de aprendizaje de la unidad 4 se titula La pandemia como el principal problema de agenda del gobierno mexicano y propuestas macroeconómicas para salir de la crisis. En esta unidad
el curso de economía se cierra, o sea, estuvimos viendo la primera 1, 2 y 3, la perspectiva microeconómica, y en la unidad 4 se analiza la perspectiva macroeconómica, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre macro y microeconomía? Las primeras 3 unidades ustedes vieron o, digamos, ¿qué es lo que revisamos, no? Primero, ¿qué es economía? Cómo nosotros no podemos definir a la economía sin la escasez. ¿Por qué? Porque al haber escasez, pues eso significa que si un bien es escaso, pues digamos es valioso, ¿no? Y cuando un bien es escaso y es valioso, pues entonces se puede intercambiar en el mercado. En ese mercado, en el mercado, digamos, económico global, existen diferentes agentes económicos. ¿Cuáles son los agentes económicos? Las empresas, el gobierno y los hogares o familias. Entonces, esos 3 agentes económicos, pues básicamente a nivel microeconómico, o sea, a nivel pequeño, de pequeña escala, micro, em, es lo que hacen que esto funcione, ¿no? El gobierno, pues el gobierno se encarga de regular la economía específicamente en condiciones de crisis, pero no solamente crisis económicas, sino, por ejemplo, hubo una intervención activa del gobierno mexicano en esta situación de pandemia, ¿no? También hay una situación, digamos, de acciones de gobierno cuando ocurren huracanes, cuando ocurren temblores, cuando ocurren desastres naturales. Entonces, ahí el gobierno interviene y, por ejemplo, tal vez en México no pasó, pero en otros gobiernos se condonaron impuestos a empresas micro, pequeñas y medianas empresas para que estas actividades, bueno, para que estas empresas no se vieran afectadas de manera tan grave en los confinamientos, ¿no? Eso fue, digamos, una política de gobierno que hicieron otros países. em, para poder apoyar a estos sectores. En el caso de, por ejemplo, los hogares, eh, en, pues también pueden ser apoyados. En el caso de México, pues ahora se están utilizando las transferencias directas, ¿no? Transferencias directas a algunas poblaciones vulnerables, tales como los jóvenes que se encuentran estudiando en el bachillerato, las madres solteras, en específico también adolescentes en condiciones de precariedad, los adultos mayores. Entonces esas son transferencias directas, es decir, depósitos bancarios, que en términos sencillos son subvenciones, eh, que son apoyos económicos que da el gobierno a los hogares para que puedan proveerse bienes y servicios básicos, ¿no? Entonces, en términos microeconómicos, esas son subvenciones que apoyan el consumo, ¿no? Entonces, de los hogares. Es decir, si tú das dinero a las personas, pues lo que haces es que aumentas su ingreso y entonces eso hace posible que ellos incrementen su consumo, su gasto. Entonces, bueno, eso es algo que bueno, en el gobierno en México actualmente se está haciendo. Algunas personas lo critican, otros, eh, digamos, dicen que están bien. Otra intervención de gobierno que se puede hacer en la economía es, por ejemplo, incentivar la planta productiva, ¿no? Entonces, en un plan industrial, en un plan de empleo o mercado de trabajo, pues entonces se decide disminuir impuestos para que se instalen algunas empresas. Esto ha pasado en la industria, por ejemplo, manufacturera, también pasó en la industria automotriz, ¿no? Entonces se proveen condiciones para que inversiones y empresas se instalen en ciertas entidades federativas y puedan, digamos, abrir puestos de trabajo, ¿no? Entonces, esto se llama incentivo a la inversión privada. Entonces, bueno, esto también algunos gobiernos pues prefieren incentivar la inversión privada y no las transferencias directas, ¿no? Porque tal vez proveer a las personas de un puesto de trabajo podría, digamos, darles mayores beneficios en el largo plazo que las transferencias. Pero bueno, esas son perspectivas un poco diferentes de cómo, digamos, apoyar o activar la economía y opciones diferentes, ¿no? Otra acción de gobierno puede ser, por ejemplo, la recaudación de impuestos.
Entonces, si se han fijado, y ustedes han visto noticias cada vez más frecuentes, que son de que el gobierno o lo de ahora te piden la constancia de situación fiscal, ¿no? Entonces, para facturar, lo que está haciendo es que está em, aumentando su recaudación y está haciendo cada vez más obligatoria que todas las personas em, pues facturen y que todas las compras que realizan no solamente a través digamos, de tarjeta de crédito, sino en general todas las compras, pues queden registradas, ¿no? Entonces, al saber todos los gastos que realiza la población, pues sabemos, tenemos una idea sobre sus ingresos. Entonces, esto, al saber un poco una idea más amplia sobre los ingresos, pues entonces pueden saber si es posible que se aumente la tributación. Entonces, tanto indirecta como directa, ¿no? Indirecta a través del IVA, directa, por ejemplo, a través sobre los impuestos sobre la renta. Em, entonces, ¿qué es los impuestos sobre el trabajo? Entonces, bueno, ahí también es otra acción en términos de em, digamos, gubernamental, que nos afecta a todas las personas, ¿no? Entonces, estas son las acciones de gobierno. Las empresas, pues, se pueden instalar en distintos territorios y en esos territorios, pues digamos, pueden dar fuentes de empleo y esas fuentes de empleo pueden ser temporales o pueden ser contratos permanentes con seguridad social, que es cada vez menos. Y actualmente, pues en México tenemos que el 70% de las personas se insertan en la economía informal y por economía informal no solamente hablamos del comercio, ¿no? O sea, los venderos ambulantes y eso, sino eh, es decir, cada vez más empresas del sector privado, pues solamente tienen trabajadores por obra determinada o por honorarios, contratos muy pequeñitos, y entonces esto hace que las personas no tengan seguridad social asociada y entonces, pues esto es algo que se está incrementando debido a que no, las empresas pues no les gusta pagar la parte de la seguridad social, pero eso implica que los trabajadores no tengan acceso a los servicios médicos, ¿no? Entonces, en caso de accidentes, en caso de, por ejemplo, un embarazo, pues no pueden acudir a los servicios médicos. Entonces, durante un periodo, bueno, durante los gobiernos anteriores, para atender justo esta población, se había echado a andar el seguro popular, ¿no? Para que justamente estas poblaciones que no tenían seguridad social por el empleo, pues fueran atendidas, ¿no? Pero al desaparecer el seguro popular, em, pues obviamente en algunos casos se quedaron así como que, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, bueno, todo esto, si ustedes lo ven, hay formas de analizar estas situaciones de nuestro cotidiano desde la perspectiva económica. Entonces, ahí vamos a ver las acciones que hace el gobierno, las empresas y los individuos en términos económicos. Eso es lo que vimos durante la unidad 1, 2 y 3. Ahora, a nivel macroeconómico, pues lo que hacemos es cómo esas acciones que hacen los diversos agentes económicos afectan al crecimiento económico del país. Y hay un indicador fundamental que es el Producto Interno Bruto. Es decir, em, ese cambio de, de dar incentivos o subsidios, pues digamos que afecta el consumo, pero, digamos, al no dar apoyos a las pequeñas y medianas empresas, pues hay una mayor desaparición de empresas y entonces hay menos puestos de trabajo y entonces tenemos más desempleo. Y al tener más desempleo, pues empezamos a tener un Producto Interno Bruto estancado y en 2020 pues tenemos que nuestro Producto Interno Bruto tuvo crecimiento negativo, es decir, decreció. Entonces, esto hay efectos de largo plazo. Esto es lo que vamos a analizar justamente en la unidad 4. Esos efectos de largo plazo que ocurrieron en torno a la pandemia y que afectaron el desempeño económico del país. A eso se le llama macroeconomía. Entonces, nos dice que revisemos los capítulos 4, 6 y 17 del libro de Parking de macroeconomía, el artículo de María y Campos, ¿a dónde va la industria farmacéutica?
también el artículo de la industria farmacéutica en México y la industria farmacéutica y el Estado, relaciones tormentosas con nuevos participantes. Entonces vamos a leer estos 4 textos y después de leer estos 4 textos, pues plantear nuestro ensayito de 2 cuartillas. Este ensayito de 2 cuartillas tiene que responder básicamente 2 preguntas. La primera pregunta es cómo la actual pandemia se convirtió en el principal problema de la agenda de gobierno mexicano. Y la segunda pregunta, ¿cuáles serían las mejores propuestas macroeconómicas para salir de la crisis? Adicionalmente, yo les voy a recomendar 2 artículos que ya van a estar en el video de textos argumentativos de 15 minutos para que ustedes justamente realicen este ensayo. De hecho, incluso en el video y en el Drive les voy a poner el ensayo que yo realicé en torno a esta temática, ¿no? Entonces, donde ustedes van a poder ver ejemplos de cómo está estructurado la introducción del ensayo, el desarrollo del ensayo, la argumentación del ensayo y las conclusiones. Y, bueno, cómo es que yo respondo una pregunta. Obviamente no les iba a poner las preguntas de la experiencia de aprendizaje. O sea, yo reflexioné sobre una pregunta relacionada con esto, pero no son específicamente estas 2 preguntas para que ustedes justamente planteen cómo ustedes responderían a estas 2 preguntas. La primera, cómo la actual pandemia se convirtió en el principal problema de la agenda del gobierno mexicano. Y la segunda, sus propuestas, cuáles serían las mejores propuestas macroeconómicas para salir de la crisis. Entonces, esto debe de estar en un archivo que debe teoría económica, unidad 4, experiencia de aprendizaje, su apellido paterno, su nombre y mandarlo a través de plataforma. Con esto yo les voy a activar lo que ya les decía en Classroom, una tarea donde ustedes pueden crear desde su documento Google Docs y yo les puedo ofrecer retroalimentación y apoyo en tiempo real. O sea, si los veo que están conectados, ahí les voy a mandar comentarios. Y después, posteriormente, ustedes pueden subir su ensayo a plataforma. Les puedo mostrar el ejemplo de que les estoy hablando. Bueno, no sé si ya están viendo mi pantalla. Vale. Sí, profesora. Perfecto. Entonces les voy a aumentar el zoom. Este es el ensayito que ustedes van a ver en el video y que se los voy a poner en la descripción del video de textos argumentativos para que les sirva como ejemplo. O sea, ustedes van a poder descargar este archivito, ¿vale? Acá yo les pongo la pregunta eje. Ustedes tendrían en el ejemplo real que cambiar sus preguntas eje. ¿Cuáles van a ser sus 2 preguntas eje? Pues las que tienen aquí, ¿no? ¿Cómo la pandemia actual y cuáles serían las propuestas macroeconómicas para salir de la crisis? Estas son sus 2 preguntas eje que tienen que responder en su ensayo. Entonces, en mi ensayo, que les puse como ejemplo, pongo una pregunta eje. En su caso tienen 2 preguntas eje. Después, aquí enlisto los argumentos. Estos argumentos yo no los escribí de entrada, ¿no? Sino lo primero que hice fue leer los textos y una vez que leí estos 2 textos, que ya puse en formato APA y que son los mismos que les voy a compartir y les recomiendo leer, para que elaboren sus trabajos. Hay otro adicional que acabo de encontrar, que son cortitos, que justo les dan esa perspectiva macro, pues puedan, yo dije argumentos, caída del PIB, pérdida de empleo. Entonces, una vez que los leí, yo dije, puedo responder esa pregunta con estos 3 argumentos, ¿no? Entonces ya ahí están los argumentos y después acá yo le llamé en el video búsqueda de evidencia, ¿no? Ya sí, pues supe que esto es caída del PIB y entonces empecé a extraer mis citas de los subrayados que yo hice en mis artículos, ¿no? Aquí les voy a mostrar este, aquí está, creo que el texto. Aquí están, miren. Este es un artículo, no sé si se vea un poco el artículo. Ahora voy a intentar subirle un poquito el zoom, pero se me va a mover la página. Este es uno de los artículos. Entonces,
este artículo, donde yo identifiqué Norma Samaniego, la autora, el título, este, los datos de la revista, el número, el volumen, la fecha de publicación, em, todo eso. También acá lo leí completo y fui citando las partes y los datitos que a mí me servían para argumentar mi ensayo, ¿no? Entonces, aquí yo ya tengo mis citas y que es mi evidencia, con la cual yo voy a argumentar que efectivamente, eh, pues aconteció una caída del PIB, aconteció la pérdida del empleo, y voy a citar que hubo una pérdida de 12 millones de trabajadores, porque Samaniego lo menciona en la página 308, y señala esto que proviene del dato de INEGI. Entonces aquí yo ya junté mis citas que justamente me dan evidencia sobre 3 argumentos básicos, ¿no? Los 3 argumentos que yo planteé que iba a defender aquí. Y después de yo ya tener esas citas que respaldan lo que yo estoy argumentando, escribí mi ensayo, ¿no? Y ese ensayo tiene una introducción que es un párrafo donde yo planteo mi objetivo, que es responder mi pregunta. Después planteo mis 3 argumentos. Los 3 argumentos usted obviamente van a estar en sus ensayos todos en negrito, pero aquí para un ejercicio de que fuera muy visual para ustedes, puse los 3 argumentos están en amarillito. Si utilizo palabras que voy a abreviar en lo futuro, en la primera mención las pongo completas y después identifico que es el PIB. Y después, a partir de lo anterior, en la sección de conclusiones se plantean algunas reflexiones y formulan algunas preguntas, ¿no? Aquí ya está el desarrollo. En el desarrollo pongo mi orden argumentativo, es decir, en qué orden voy a exponer mis ideas. El orden argumentativo se encuentra dividido en 3 secciones. Primero se mostrará evidencia de la caída del PIB en 2020. Segundo, se intentará dimensionar con cifras la enorme pérdida de empleos, particularmente empleos informales. Tercero, se mostrarán algunos datos que hacen evidente la afectación al sector económico terciario, servicios. Y aquí parafraseo otra vez mi objetivo, ¿no? Esto con el objetivo de dimensionar los principales efectos socioeconómicos de la pandemia por COVID-19. Y aquí empiezo a hacer mis citas en formato APA, donde yo estoy refiriendo a los autores, y aquí les estoy dando crédito porque estoy mostrando su evidencia efectivamente referenciada con páginas, ¿no? O sea, esto lo dijo Chiachoa, pero lo dijo en la página 269, ¿no? Esto lo dice en la página 270. Y entonces, aquí cuando, pues tal vez para que en mi orden argumentativo tenga coherencia, yo necesito tal vez especificar algunas cosas que en la cita textual de estos autores no está como a mí me gustaría, ¿no? Pero entonces yo hago inserciones de mi redacción o cambios ligeritos en la cita textual, y estos cambios los pongo en corchetes. Estos corchetes son mis pequeñas inserciones o alteraciones que yo hice a la cita textual. Esto está permitido también en formato APA. Si yo necesito cambiar el tiempo verbal o hacer otras pequeñas modificaciones, pues todas las modificaciones que yo haga a la cita textual en APA las inserto con corchetes. ¿Por qué? Porque el autor eh, no lo hizo o no conjugó ese verbo en, digamos, en pasado, sino en ese momento lo puso en presente, pero yo puedo hacer ese cambio verbal para que sea coherente con el tiempo verbal que estoy redactando este ensayo, ¿no? Entonces, ahí les pongo esas pequeñas también modificaciones y les marco cómo hacerlas. Las palabras links, que son muy importantes. Es importante que todos sus argumentos tengan coherencia en sus tiempos verbales, es decir, su sujeto y su verbo estén en el mismo tiempo. Si están hablando, bueno, si están redactando su ensayo en pasado, que todo sea pasado. Si están redactando su ensayo en presente, que sea en presente. Porque a veces eso lo hacen de manera indistinta y eso no es adecuado en términos de redacción. Entonces, ahí les hago un código de colores en el video, ¿no? Donde las palabras links están en verde, las citas textuales en formato APA están en moradito, el orden argumentativo está en color fuchsia. Aquí el parafraseo de mi objetivo lo pongo en rojito porque
aquí está mi objetivo, y construyo un párrafo por cada argumento, ¿no? Un párrafo para la caída en el PIB, un párrafo para la pérdida de empleo, un párrafo para el sector turismo que fue el más afectado en la pandemia del COVID. Mis conclusiones, un párrafo, y mis referencias bibliográficas, aquí están. Entonces, y aquí están las referencias bibliográficas efectivamente como lo señala el manual de APA. Entonces, todo eso o sea, les puse un ejemplo para que, o sea, fuera más fácil entender lo que se requiere en el ensayo que ustedes deben elaborar para la unidad 4. De hecho, sé que a muchos la ponen como su carátula, entonces una página, después otras 2 páginas de su ensayo y otra de referencias. Más que la carátula, me importa que tengan un título adecuado que responda a la pregunta, que tengan la estructura de introducción, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas adecuadamente estructuradas en formato APA. Y obviamente puede identificar el nombre del autor de ese ensayo. Entonces, los formatos en este momento, sinceramente, no me importan tanto, pero sí me importa mucho el contenido de los ensayos. Vale, profesora, muchas gracias. Entonces, bueno, los formatos en términos que les pongan colores y les pongan los logos y eso, ¿no? Formatos sí, en términos de que estén bien escritos, hagan uso adecuado del APA, y citen bien tanto en citas textuales como en las referencias, ¿no? De ese tipo de formatos sí me importa. Profesora, Profe, entonces yo me quedé con la duda de que las referencias van al principio en lugar de al final. No, yo les puse el ejemplo completo para que vieran la estructura de cómo lo hice. O sea, las referencias deben ser leídas antes de escribir todo, ¿no? Ajá. O sea, yo como práctica, lo primero que tengo en mi borrador, en mi draft, es, ese draft lo elaboro una vez que leí los textos. Entonces, lo primero así, siempre, como práctica, es poner bien mis referencias en APA. O sea, todos los textos que leí es lo primero que yo pongo en mi draft para iniciar un ensayo. Lo segundo es que una vez leído, yo esclarezco cuáles van a ser mis argumentos. Entonces, esos son como, yo les puse como como digamos, cómo yo escribo un ensayo, ¿vale? Ok. La segunda etapa es, una vez que tengo mis argumentos, todo lo que yo subrayé en esos textos que ya leí, lo acomodo, lo pongo como evidencia, ¿no? Entonces digo, bueno, con este dato puedo sustentar la caída del PIB, con este dato puedo sustentar la pérdida de empleo, con este dato puedo sustentar el decrecimiento del sector turismo, servicios, ¿no? O sector terciario. Ok. Y una vez que ya tengo como la etapa de mi draft, la etapa de la Ajá. evidencia, al final ya construyo el ensayo y ya sé qué voy a poner en mi Ok. introducción, en mi Ah, desarrollo y mis conclusiones. Y ya nada más, digamos, pongo bonitas mis referencias, que al ujú. final en el video les pongo, Ok, pero o sea, no, es que la verdad es que mi audio anda bien raro y se corta a veces, entonces como que no, me pierdo un poco, pero entonces estaría bien, como usted dice, ponerlas hasta el final y ponerle el aparato crítico, ¿no? Con las notas al pie de página y todo eso. O sea, no más que no, o sea, las notas a pie de página no se utilizan en formato APA, pero sí se insertan dentro del texto. Entonces, Eh, justo por eso van a tener 3 videos. O sea, yo les recomiendo así, para que quede claro cómo citar APA, cómo estructurar un texto, ujú. y ustedes lo apliquen, ¿no? Mm, Entonces, justo para que quede, digamos, aprendan a usar el formato APA, digamos, en sus textos desde hacer un ensayo, hacer una réplica, lo que sea, pero aparte tengan un contenido adecuado. ¿Qué es un contenido adecuado? Donde ustedes empiecen a redactar sus propios argumentos. Y si van a citar,
¿Qué significa citar? Si van a extraer datos, si van a extraer información, si van a extraer textos de otros autores, aprendan a hacerlo de manera adecuada. Entonces, esa es la actividad de este ensayo. Se les pide que sea breve para que justo se enfoquen más en que sea un montón de cantidad, la calidad sea alta. Entonces, ¿qué significa que la calidad sea alta? Que revisen la gramática, la ortografía, que efectivamente revisen sus artículos antes de escribir los ensayos, que efectivamente tengan una estructura argumentativa, que sea coherente. En algunos de los escritos a veces no responden la pregunta que se plantea como objetivo, ¿no? Entonces, bueno, me dices que el objetivo es responder esta pregunta y no me la contestas, pues algo está mal, ¿no? Me dices que vas a hablar de 3 argumentos y me terminas hablando de un argumento. Eso es lo que se intenta que se mejore con este ensayo. Además de que todo eso debe de versar sobre una perspectiva macroeconómica, que es la que estamos revisando en esta unidad, ¿no? Ustedes tienen el Drive. Aquí en el Drive van a encontrar pues todos los materiales, ¿no? Aquí ya están colgados el libro de microeconomía y el libro de macroeconomía. Mi recomendación es que revisen de este libro de macroeconomía, que el autor es Parkin, el capítulo 4, ¿no? El capítulo 4 es la introducción a la macroeconomía. Entonces le dice, ¿qué es la macroeconomía? ¿Cuáles, digamos, los conceptos de interés en términos macroeconómicos? Que les decía que eran 3 básicamente. Uno es la producción, el crecimiento económico y el control de la inflación o la política en términos monetarios, que es el control de precios. Entonces, esos son 3 cosas básicas y ustedes me van a decir por qué son básicas esas cosas en macroeconomía. Pues imagínense si no tuviéramos el Banco de México y que tuvieran una meta de inflación cada año, ellos, entonces, en esta carpeta tienen el libro, el capítulo tienen que leer es un vistazo a la macroeconomía, entonces, este capítulo 4, y les decía, o sea, le explica cuestiones de producción, de crecimiento económico y de política monetaria que está relacionada con la inflación. Entonces, y ya, ¿no? Entonces, ese capítulo es como algo para que tengan como muy, muy básico sobre el tema de macroeconomía. Y después de eso, que lo van a encontrar aquí, o sea, está el libro completo. Yo les recomiendo que tienen que leer el capítulo 4 y después están todos los materiales de la unidad 4. Aquí ya van a tener en la unidad 4 la tesis, que es la que necesitan para responder su foro de reforzamiento. Está el capítulo 4 aquí dentro de esta tesis. Entonces, ya la tienen ahí. Tienen la nota periodística de María y Campos sobre a dónde va la industria farmacéutica, para que ustedes reflexionen. Tienen el artículo sobre la industria farmacéutica en México, lo pueden descargar ahí. Tienen la escala de evaluación, tanto del foro de reforzamiento como de la experiencia de aprendizaje. Tienen aquí el plan de trabajo, que ya lo tienen colgado en el foro de plan de trabajo. Digamos, aquí también tienen su liga, que es en la que estamos ahorita. Tienen el contenido de la unidad 4. Este es el mínimo, o sea, lo que les decía, si saben que no van a tener tiempo y bueno, yo les recomiendo que revisen este material, que es los mismos contenidos de la plataforma, solamente que aquí yo ya revisé, digamos, este material. Entonces, pues bueno, para que lo lean y al menos sepan lo más básico, ¿no? De la macroeconomía, que es lo que les dije, la producción, el crecimiento económico y por qué es importante
la inflación, ¿no? Entonces, en específico, la inflación en términos de la regulación de los precios de los bienes y servicios de cualquier cosa que ustedes compren en este país, ¿no? Entonces, eso es el encargado de establecer la meta de inflación y regular esa inflación, es el Banco de México y a eso se le llama política monetaria. Eso es un tema de macroeconomía. Acá tienen la presentación y todos estos recursos, cuando les pido mucho que revisen las descripciones de los videos, porque en las descripciones de los videos del canal de YouTube, ustedes van a encontrar justamente las ligas a todos estos materiales, ¿no? Ustedes tienen el canal de YouTube, donde ustedes están, y registrados, los que ya están suscritos, y les daba el de la sesión 3 porque, bueno, cuando termine esto me voy a dedicar a editarla y a subirles, ¿no? Entonces, acá si se van ustedes a la descripción, aquí mostrar más, encuentran las ligas a los materiales en Classroom, al material de Drive. Aquí está, los liga, o sea, si dan clic, los manda a los folders que les estoy compartiendo, ¿no? Aquí está. Unidad 1, 2, 3 y 4. Están los dos textos. Aquí está ya la unidad 4. Todo lo que ya les mencioné, ¿no? La tesis de Córdoba y González, los dos artículos o notas periodísticas, las rúbricas, el plan de trabajo, el contenido y la presentación del día de hoy. Entonces, eh, ese es el truquito, ¿no? O sea, aquí en las descripciones también ustedes tienen acceso a los materiales al darles ustedes clic. Incluso también al Classroom. Este es el Classroom de teoría económica y les da como todas las notas. Aquí les puse la invitación a los talleres, que se ofertan 4 talleres: el taller de redacción de textos académicos, el taller de argumentación académica y el uso correcto de citas y referencias en tus actividades escolares. Entonces, por favor, aquí vienen, tienen que registrarse. Entonces, bueno, para que lo hagan, en este mismo Classroom encuentran materiales que yo les estoy, digamos, mandando para que mejoren algunas habilidades. Acá, por ejemplo, les puse un articulito que justamente habla de muchas cuestiones macroeconómicas y en específico de la tasa de interés, ¿no? Entonces, pues ahí está, ¿no? Siempre les estoy posteando algunos materiales como lo de APA y todo eso. Entonces, el plagio académico, ahí también viene eh, la liga para que los puedan revisar. Este, y aquí ya está la unidad 4, me dice que tengo a 43 personas asignadas y yo veo la tarea. Acá están sus nombres y acá, o sea, voy a poner ejemplo Abril, ¿no? Abril puede mandar su tarea y cuando Abril suba su tarea, a mí me va a avisar que Abril mandó esa tarea. Entonces, yo voy a poder revisar, ahorita no tengo ningún trabajo enviado, qué hizo Abril, ¿no? Entonces, aquí cuando ustedes entran a esa actividad como alumnos, pueden crear un documento Google Docs como este que yo tengo de escritura académica. Y entonces aquí cuando ustedes lo vayan escribiendo, en esta parte de añadir comentarios, yo puedo ir editando. Ahí me van a ver, eh, digamos, corrigiendo cositas. Y si algo está mal, o digamos tengo algún comentario, se los voy a hacer saber aquí. Entonces, yo nada más doy un arroba y le pongo Jimena, por ejemplo, arroba, que podría ser. ¿Por qué? Porque cuando ustedes escriban algo o me suban algo, yo voy a saber que lo hicieron. Entonces, pero eso, como lo mencioné, es opcional. Si ustedes quieren utilizar Google Docs para crear su ensayo, si ustedes quieren que les comente, este, con comentarios, con control de cambios, desde la ortografía hasta la estructura del ensayo. Entonces, Profesora, sí,
El ensayo lo podemos subir a Classroom como PDF para que no se mueva como que la imagen, si pusimos una imagen o algo así. Es que esa es la idea. O sea, en este ensayo, nada más o sea, antes, o sea, ustedes pueden después mover y incorporarle imágenes. Lo que vamos a checar en este momento es el contenido. Entonces, Ah, o sea, suban solamente textos, sin imágenes ni nada de esas cuestiones. Por eso les decía, o sea, sin carátulas, sin colorcitos y esas cosas. Entonces, que sea un texto como el que les estoy mostrando. Se pueden subir documentos Word o documentos Google. O sea, tú te metes a la misma tarea y le pones crear tu documento y empiezas a escribir tu herramienta que llama Language Tool. Entonces, ustedes tienen Chrome y tienen el Classroom, Language Tool, lo insertan, es gratuito, es este, y les corrige coherencia verbal y les corrige algunas cuestiones de gramática que no detecta a Google. Entonces, y automáticamente cambia dependiendo del idioma con el que ustedes trabajen. Y la versión básica es gratis. Entonces, también lo pueden instalar. Por eso les estoy diciendo, mi sugerencia es que lo hagan en Google Docs, solamente puro texto, y utilicen estos recursos, porque algo que he detectado en sus réplicas y en sus, digamos, comentarios, es que hay digamos, a veces no hay coherencia verbal entre sujeto y verbo. El orden de poner una oración sujeto, verbo, complemento no se lleva a cabo. Entonces, cuando estoy leyendo muchas de sus réplicas o de sus trabajos, pues es difícil entenderlo a mí como lectora. Entonces, y tal vez ustedes pueden decir, bueno, eso en, eh, no es importante, pero no recuerdo quién me mandó el mensaje en este momento, pero les decía, eso es algo que en la vida profesional, para su expresión escrita, no solamente en la materia de teoría económica, pues tienen que ejercitar, porque, o sea, de que ustedes escriban bien depende que su mensaje sea entendido, ¿no? Depende que ustedes logren comunicar a su auditorio efectivamente lo que ustedes quieren señalar. Imagínense que desde en su oficina, eh, digamos, mandar una carta a que ahora son mails, o cosas así. Entonces, por eso es que les dejo la opción, o sea, así sea 3 personas que lo hagan en el tablón de Google antes de mandar su actividad, lo voy a revisar. Y y esta misma actividad de la unidad 4 se entrega en la actividad integradora. Entonces, digamos que son 2 semanas, ¿vale? Sí, Frida, es opcional. O sea, que no lo haga, como me dijo Mónica, y quiera subirlo directo digamos, a plataforma, no hay ninguna sanción. O sea, de hecho, puedes subirlo a plataforma y adicionalmente puedes subirlo acá, ¿no? Y yo lo voy a redactar. Lo que sí les pediría es que si lo suben al tablón, lo hagan en Google Docs para que sea más fácil, eh, digamos, que funcione toda la plataforma, ¿no? Que le pueda mandar comentarios y todo ese rollo. Em, Eso no es ni obligatorio ni para ustedes ni para mí, ¿no? Entonces, el obligatorio es que usted esté esa experiencia de aprendizaje en plataforma y y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, en plataforma, muchos lo suben en PDF, entonces en PDF es más difícil que yo les agregue comentarios y aunque tengo, por ejemplo, un PDF donde les podría agregar comentarios, yo no lo puedo subir. Entonces, ahí lo único que puedo hacer es escribir algunas cosas generales y decirles, bueno, mejora la redacción, tararara, o en contenido puedes hacer esto y esto y esto, ¿no? Es todo lo que puedo eh, mandarles de retroalimentación. Lo de los cursos, supongo de lo que ya mencioné del Classroom, ¿no? Eh, a ver, déjenme verle de estos cursos a ver, estos cursos.
¿no? Supongo que es lo que me están preguntando. ¿Es así o no es así? Hola, profesora, buenas noches, perdón. Sí, 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 no hay problema. Eh, bueno, lo que pasa es que ayer tomamos un curso que nos mandaron una liga a nuestro correo que Ujú. se trataba del feminismo internacional. Fue por medio de YouTube. Y hay otros que justamente es uno por semana, que ahorita lo acabamos de tomar, que dura 3 horas. Em, y tenemos otro curso para el día de mañana. Justo nos acaban también de mandar como el enlace. Y este tema se llama Migración de Movilidad y Desplazamiento y con Desigualdad o algo así. Mi pregunta es justamente si estos cursos también se van a tomar en cuenta para nuestras calificaciones. Lo de los cursos, no son cursos, son seminarios. Y es un seminario, Ah, es bueno, un perdón. coloquio. Entonces, esos seminarios y coloquios son sobre temas de interés de em, digamos que, o sea, digamos que una universidad normalmente les ofrecería seminarios de personas especialistas en un tema que hablan sobre diversas cosas. Incluso en el de migración, yo voy a moderar. Entonces, eh, y digamos, ese coloquio de migración, yo lo recomendaría porque es un tema que ustedes van a ver cuando lleguen al curso de geografía, que es en el siguiente semestre, ¿no? Ese no se toma como puntos extra, pero los que sí se toman como puntos extra, y ustedes aquí lo puse, son estos tres, ¿no? Taller de redacción de textos, taller de argumentación académica y taller de uso correcto de citas y referencias en tus actividades escolares. Tienen 2 horarios, este tiene uno, y aquí les puse. Estimados estudiantes, les aviso que el Instituto de Estudios Superior Rosario Castellanos está organizando los siguientes talleres. Se asisten a de los 3 talleres, obtendrán 20 puntos que les agregaré a sus experiencias de aprendizaje. La condición es que atiendan el curso y me demuestren que asistieron. O sea, todas las preguntas dijeron, ¿cómo me van a demostrar que asistieron? Bueno, desde su registro, este, que ya algunas personas me lo mandaron. em, y la otra forma es que yo espero que mejoren justamente su redacción y su argumentación si asisten a estos cursos. Entonces, ¿dónde puse a tener 20 puntos, no? O sea, le estoy dando 10 puntos por cada taller. Eh, Profesora, dígame. profesora, creo que también en el taller nos mencionaron que a los profesores les iban a mandar el correo de la actividad que hicimos. Bueno, o sea, puede que me llegue después, pero si ustedes me pudieran no compartir su actividad, sino por ejemplo, tal vez mandar una captura de pantalla de la actividad que hicieron o compartirme la actividad, estaría padre, ¿no? Em, yo les digo que vayan a estos cursos por lo que ya les mencionaba. O sea, em, si me dijeran, o sea, no solamente ustedes tienen problemas en la redacción y en la argumentación, la mayoría de las personas de este país tienen ese problema. Este, y si me dijeran, ¿tú aprendiste eso hoy? Les puedo decir que no, ¿no? Eso se aprende a lo largo de la vida académica. Entonces, y de la vida profesional, ¿no? Entonces, es una práctica constante. Entonces, por eso creo que es buen momento, o sea, primer semestre para que lo aprendan y es algo que les va a servir para la vida. Entonces, si ustedes pueden, tal vez eso implica un esfuerzo de mandarme un email o mandarme una captura de pantalla, se los agradecería mucho para saber que efectivamente asistieron. Y ahora les estoy ofreciendo una tercera opción. La tercera opción es que yo les voy a subir 3 videitos a mi canal. Entonces, esos 3 videitos es escritura argumentativa, plagio y APA y fuentes de información confiable. Si ustedes me ponen de 1 a 3 comentarios por cada video dura 15 minutos. Lo ponen en los comentarios del canal de YouTube. Van a tener, si hacen, o sea, si veo comentarios en los 3 videos, tienen
los 20 puntos que serían si asistieran a sus talleres. Entonces, tienen esas dos opciones. Y por decir, profesora, no me quiero escuchar como que quiere estar sumando y sumando puntos, ¿verdad? Pero si subo los comentarios a los videos y aparte también participo, eh, ¿cuenta como actividad o algo así? Bueno, si haces las dos actividades tendrás 40 puntos, ¿no? Entonces, Ah, bueno, gracias. no, pero espérame, pero eso sería como muy excesivo, ¿no? Porque pueden decirme, Exactamente, por eso digo que no. exacto, o sea, puedes hacer una cosa a la otra para obtener los 20 puntos. Si hay personas que hacen las dos cosas y yo veo que eso van a tener una muy buena actividad integradora, los 40 puntos se los puedo distribuir a lo largo de sus otras actividades, por ejemplo. Porque, o sea, son 40 puntos, pero, por ejemplo, muchos tienen 85 en Justo. en sus réplicas, en sus formatos, en los comentarios, etc., ¿no? Entonces, si hacen, o sea, si veo que su actividad integradora aumenta en calidad, ¿cómo voy a saber que la actividad integradora va a tener una buena calidad? Porque justo desde la unidad 4 ustedes la van a entregar, porque la actividad integradora es el ensayito un poco mejorado en la unidad 4. Entonces, si entregan en esta unidad un buen ensayo, yo les subo los 40 puntos distribuidos en todas las cosas, en los foros de reforzamiento, en las experiencias de aprendizaje. ¿Sale? Perfecto, maestra, muchas gracias. Es que era mi duda porque yo sí estoy un poco baja, pero pues justamente estoy entrando a todo esto para poder subir calificación. Gracias. Es, sí, no hay ningún problema. De hecho es el objetivo, pero más allá de que digan, o sea, voy a ir solamente para subir calificación, es que haya un proceso de aprendizaje, ¿vale? Sí, claro. Gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? Entonces recuerden, pueden subir hasta 40 puntos. Este, em, esa es la idea, pero más allá de los 40 puntos, es que justo aprendamos herramientas que de forma significativa que nos permitan mejorar, ¿no? Y ustedes están iniciando la carrera y es importante que empiecen a manejar estas herramientas. Y terminamos la sesión. Si no hay más dudas, yo me pongo a editar el video y se lo subo al canal de YouTube y lo posteo en el Classroom y lo posteo también en la plataforma para que ustedes puedan tener acceso a la sesión del día de hoy. Sí, dime, Dana. Los videos son los que se están subiendo ahorita, ¿verdad? Ah, claro. Bueno, o sea, los videitos chiquitos se los voy a subir a Classroom y también están en el canal. Entonces, en cuanto estén, o sea, si ya se suscribieron al canal comercial, les va a llegar un aviso, una notificación donde va a decir, Rosalvira subió un video, ¿no? Entonces, van a ser en total 4 videos. Entonces van a ser los 3 chiquitos de 15 minutos. Este primero digamos, escritura argumentativa dura 18 minutos con 33 segundos, pero los otros son más chiquitos. Y este video, una vez editado, yo espero que me quede como 1 hora y cuarto más o menos. Entonces, todo eso va a estar, o sea, en total, el día de mañana van a tener 4 videos, el de la sesión sincrónica y los 3 chiquitos. Entonces, y que yo espero que sean materiales de apoyo para sus ensayos. ¿Algún otro comentario? No, profesora, ya Por mi nada. parte no, profesora, muchas gracias. Vale, Profesora, le agradezco mucho la sesión y muchas gracias. sale, pues muchas gracias, Andrea. Bueno, nos vemos. Buena semana. Por favor, a muchos de ustedes les he puesto mensajitos. O sea, si trabajo como hormiguita todos los días, un poquito, al final de la semana tenemos todas las actividades terminadas. Entonces, por favor,
trabajemos y pues espero sus trabajos de la unidad 4, ¿les parece? Sí, Claro profesor. que sí, profesora. Sale, pues entonces, muchas gracias y nos Gracias. estamos comunicando. Gracias, buenas noches a Gracias, todos. profesora. Buenas noches. Dios, Buenas noches.